invitó Verónica? Lo que pasa es que así personalmente no, pues yo veo las invitaciones, pero como acuérdate que yo doy clases en otro lado, no puedo, por ejemplo, ahorita tengo con ustedes, no puedo. Y digamos que a otra hora tengo en otro lado, tampoco puedo, entonces por eso no me conecto. Ok, no, te lo comentaba porque hoy es el último día y Ana Luz seguramente está ahí. Sí, porque me dijo de que como, pues precisamente, ¿verdad? Como Vero hoy tiene toda la mañana clases, no puede conectarse. Entonces que ella va a estar en presencia de todo, representando a Vero. Eso fue lo que me dijo. Bueno, nosotros vamos a seguir con nuestro estudio aquí. Leyeron un poquito, está interesante la carta, ¿verdad? Teníamos los numerales del 25 en adelante, pero digamos que el 25 y el 26, pues es una continuación de lo que hablaba del asombro, ¿verdad? Y en el 24 hablaba del tema de que la gente se queja de que el concilio pues quitó esa parte de asombro que tenía la celebración litúrgica, pues en el sentido de que preparaba tanto el ambiente, ¿verdad? Por ejemplo, decíamos hace 8 días las construcciones, la arquitectura de los santuarios, pues no solamente por los vitrales, sino también por las cúpulas, hacía que se desarrollara en un ambiente de luces diferentes, de sonidos con una acústica, todo eso, el incienso, pues el órgano con la música, el sentido de misterio, ¿verdad? Que tenía la celebración, el sacerdote de espaldas al pueblo y como todo haciendo pues un sentido de lo trascendente, ¿verdad? Entonces, él dice que realmente en nuestras celebraciones, en el 24, ¿verdad? Dice que si falta el asombro en nuestra participación sacramental, sobre todo en la liturgia, que podríamos correr el riesgo, dice, de ser impermeables, o sea, de no, pues si eso no nos dice nada, difícilmente lo demás nos pueda decir algo, porque ahí es la fuente, ¿verdad? Entonces dice, pues estaríamos impermeables, porque habla de que en aquel momento de concilio, de antes del concilio, pues habían esfuerzos loables, ¿verdad? Para la calidad celebrativa, lo que estábamos hablando ahorita. Pero dice que no se refiere a eso, ¿verdad? Sino ni siquiera a una actitud interior, así una actitud de mucha interioridad, porque dice que entonces quedamos con un tema que nos traía las generaciones anteriores de individualismo, de subjetivismo. Entonces, no, dice, no es eso. No es aquella búsqueda interior de Dios y pues aquel acontecimiento que se nos regala, que se nos da sin que nosotros tengamos mérito alguno. Ahí dice, eso es realmente el asombro que nosotros tendríamos que tener. El tema aquí, él habla de ese sentido de asombro que acusan, dice, a Vaticano II que anuló todo eso. Pero dice, más que ser una crítica, Vaticano tendría que ser un mérito, porque en ese entonces, digamos, estábamos imbuidos a una serie de sensaciones y de emociones, y él dice, tampoco era eso, ¿verdad? Entonces, sino que el tema de la plenitud de la revelación, que debemos pues acercarnos, porque aunque nuestra realidad es diminuta, finita, ¿verdad?
y el exceso nos trasciende, porque la verdad que la experiencia de Dios es totalmente inaccesible a nuestra humanidad. Tendrá cumplimiento, dice, a la segunda venida del Señor. A pesar de constatar eso de nuestra humanidad, si el asombro es verdadero, decía, pues no hay ningún riesgo, porque lo que nosotros tenemos que saber cuando vamos a una celebración litúrgica es delante de quién estamos. Entonces, la alteridad que hay entre yo diminuta y ese ser, pues, inconmensurable, ¿verdad? Tendríamos que tener la certeza de que cada vez que nosotros estamos en una celebración litúrgica, estamos cara a cara con Dios, como lo estuvo Moisés, como le hablaba a los profetas, es que no hay ningún cambio. ¿Sí, Susi? Mira, estaba yo pensando que antes de Concilio Vaticano II sí sabía la gente, aunque no había formación plena en cuanto a lo que era la misa en sí, y luego se cambió y la gente tuvo que cambiar de manera de participar, aprender lo que era la liturgia. Siempre supimos que en la Eucaristía estaba Jesús, pero ese asombro no lo fomentaban cuando no leíamos, no oíamos las lecturas en español, el sacerdote al revés. Yo creo que tuvo que ver, para provocar ese asombro, tuvo que venir una reeducación o una educación en cuanto a la liturgia. No sé si es eso el que ha sido un proceso. Sí, sí, de hecho es en el número 27 donde él habla de eso, ¿verdad? La necesidad de una seria y vital formación litúrgica. Fíjate, seria y vital formación litúrgica. Es interesante todo lo que pasa en nuestra iglesia, porque imagínense ustedes que hace un tiempo, dando clases, a mí me pidieron, pues los mismos alumnos me pidieron, mira, ¿por qué no nos das un curso de liturgia? Mira, para tener esto. Bueno, yo lo compartí con el sacerdote y dije, ves, el grupo necesita una una formación litúrgica, porque están trabajando y hay cosas que no las tienen claras. Y entonces el padre pensó, bueno, eso lo debe de dar un sacerdote, pensó el padre, ¿verdad? Y me dijo, bueno, sí, está bien, vamos a dar ese curso y que la dio un sacerdote, porque él es el que sabe. Bueno, pues la dio un sacerdote, fueron 3 meses de formación litúrgica. Y después, oyendo los comentarios del mismo sacerdote que comentaba, dice, la gente no estuvo contenta con el curso. Y el problema era que me contradecía, decía el sacerdote. Y yo estaba pensando, y digo yo, que cómo es el tema, ¿verdad? Porque como ellos dentro de la liturgia, pues se enfocan mucho en el ritual, se enfocan mucho en los ciertos pasos que deben de llevar, ¿verdad? Pero ¿por qué la gente no estuvo contenta de esa celebración? Y a veces lo que pasa es que porque los sacerdotes pues ya ante tanta celebración eucarística, de pronto van perdiendo ese sentido de asombro, de belleza, de misterio, y pues transmitieron una teoría y la gente como que tal vez no solo necesita la teoría, pienso yo, o no sé qué dicen ustedes, o cómo sería esa formación seria y vital, ¿quién lo da pues? Porque esa sería la pregunta. Pero yo pienso que el meollo, pues lo más importante es realmente reconocer que ahí, en esa pequeña hostia, está Jesús. ¿Sí? Como dice aquí en un pedazo que la maravilla de la encarnación es que Él se quedó con nosotros para que lo comiéramos. Ajá. Se nos Eso es regala. lo más importante y lo vital, lo esencial.
Ajá. Eso es lo más importante. Y eso tendría que asombrarnos, ¿o no? Por Por supuesto. supuesto. Y ahí Pero tendríamos que encontrar una belleza, una belleza. Yo ayer, por ejemplo, ayer y hoy, en las lecturas de Ezequiel de la misa, de la primera lectura, yo pensaba y decía yo, siempre tomando en cuenta esto que dice el Papa y poniendo en contexto las lecturas, ¿verdad? No quedándome con las lecturas. Yo decía, pero qué cosa más seria el hecho de que se tiene que transmitir esta presencia salvadora, esta presencia que sea, fíjense, hay una palabra que tal vez yo no sé qué tanto nosotros la hemos comprendido, pero yo he caído en la cuenta de que esa palabra no mucho se utiliza en la liturgia y debería de utilizarse según opinión mía. El hecho de ser revelado, o sea, la palabra cuando dice este misterio es revelado, quiere decir que nosotros no tendríamos ninguna capacidad de comprenderlo, de entenderlo, ni de imaginarlo, si de alguna manera la iniciativa no hubiera sido de Dios revelándolo, o sea, dándolo a conocer. Entonces, yo veo que en las celebraciones se pierde en una serie de comentarios y no se centra en el hecho, por ejemplo, estamos hablando de que en la celebración litúrgica de la Eucaristía, pues se celebra, fíjense bien, un memorial, pero nosotros tendríamos que entender con claridad qué es ese memorial. Y para entender qué es un memorial, tendríamos que entender que la religión judía es una religión que se forma o que su sentido está centrado en la alianza. Y la alianza no es otra cosa que de que Dios mismo quiere darse al pueblo, forma un pueblo para darse al pueblo, o sea, crea un pueblo para darse al pueblo. Y ese pueblo, pues, lo que espera Dios es que ese pueblo también se dé a él. O sea, ese es como la centralidad de la religión judía. Y en torno a ese fundamento de la alianza, que es Dios que se regala, que se da, y el pueblo que recibe esa donación, ese regalo, y le responde, esa es la alianza de las dos partes, pues entonces todo lo que se refiere al culto y a la oración, ¿verdad? Tiene que ver con la alianza. O sea, porque la oración es entonces la relación que hay entre ese Dios y su pueblo. Entonces, todo el tema de oración tiene que ver con ese diálogo amoroso de confianza, obviamente, un diálogo lleno de confianza porque yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo. Entonces, es un diálogo de confianza, no es un diálogo de auditoría, de balance general, de dónde están tus faltas. No, es una relación amorosa de que yo me doy todo a ti y tú también te das todo a mí porque confías en mí. Entonces, es el tema de la alianza. Pero cuando se va desarrollando en la historia, cuando se va desarrollando ese tema, pues se va evolucionando, digamos, la forma como van a expresar ese momento único, porque el momento de la alianza fue único, fue ese momento en el Sinaí, no hay más. Pero entonces el memorial, fíjense bien, el memorial va a ser a través de gestos y signos que van a simbolizar esa alianza, que como han pasado generaciones y generaciones, y estas nuevas generaciones ya no experimentan ese momento único en la historia, pues entonces el memorial va a ser una actualización de ese momento histórico a través de signos y gestos, a través después de oraciones. Pero oigan, qué interesante esto.
las oraciones y los sacrificios van a estar en función de la alianza. Es decir, las oraciones es para que el Señor nos provea de su espíritu para poder pues ser fieles a esa alianza, para poder de verdad ser su pueblo, para poder de verdad corresponderle a su amor. Entonces, en ese sentido van a ser las oraciones. Y los sacrificios, oraciones de alabanza y oraciones sacrificiales, el sacrificio va a tener que ver con que faltamos a la alianza, fallamos en esa alianza. Entonces, ¿qué fue lo que pasó cuando fallamos en esa alianza? Pues perdimos esa relación de amistad, de amor, de compartir con ese ser que nos ha creado. Entonces, el sacrificio de la alianza, pues el sacrificio pues va a ser algo que restituya, por decir así, esa amistad, esa relación. No porque Dios se haya alejado, sino porque nosotros fuimos los que rompimos esta relación. Entonces dice el texto de los obispos, dice, la ruptura fue un acto personal, un acto individual, un acto de nuestra libertad, de nuestro libre albedrío. Entonces, si nuestro acto que rompió esa relación es personal, pues el sacrificio y la oración es personal. Pero como todos formamos un pueblo y todos fallamos de unos de una manera y otros de otra manera, entonces nos reunimos y aquí es donde vamos viendo la evolución. Ya cuando entonces se dan códigos de sacrificio, códigos de la alianza, códigos del culto, o sea, todos esos lineamientos, pero todos tienen que ver con la alianza. Pero entonces el pecado no tiene que ver con temas morales, sexuales, sino que es una ruptura de una relación entre Dios y yo. Ahora, ¿qué pasa con el tema de Jesús ya más adelante? Entonces es la nueva alianza. Pero esta nueva alianza de nueva no tiene mucho, porque tiene todo el trasfondo judío. Lo que tiene es lo que les estoy diciendo, un acto redentor. Y aquí es donde nosotros tendríamos que entender lo que hace Jesús, ¿verdad? Jesús hace una oración y aquí para eso nos tenemos que fijar en los salmos, ¿verdad? Sobre todo en el 22, que en el momento de la pasión Jesús pareciera que al menos eso es lo que los evangelios colocan en la boca de Jesús, ¿verdad? La oración del Salmo 22. Y entonces, que ese salmo lo que hace, dice el judío, primero le presenta a Dios toda su tribulación, todas sus angustias, luego pues espera la acción de Dios. Ahora, ¿por qué hay una esperanza de que Dios va a cumplir? Y dice, porque en toda la historia del Antiguo Testamento se ven promesas que Dios hace y se ven cumplimientos a esas promesas. Entonces, ese cumplimiento a esas promesas hacen que surja la esperanza. Por ejemplo, en Abraham vemos, se le promete que aún siendo viejo va a tener un hijo, va a tener una descendencia. No porque él no pudiera tener hijos, porque los puede tener, sino que la descendencia va a ser de la mujer amada que ya es anciana, ¿verdad? Sara. Y vemos que hay un cumplimiento. Entonces, así hay ese cumplimiento, hay entonces una esperanza, o sea, si cumple lo que dice. Entonces, hay una esperanza, ¿verdad? Entonces, de ese hijo va a salir un pueblo. Después vemos que ahí está el pueblo, que está esclavizado en Egipto, pero ahí está. Ni ellos saben que son un pueblo porque son esclavos, pero Dios sí lo sabe. Obviamente el texto va a poner, pues Dios se acordó, Dios se escuchó, pero no, ese es solamente un vehículo literario. Dios no es que se le olviden las cosas. Simplemente en su momento, pues entra
otra vez en la historia, y ahí vemos los actos liberadores de Dios, entra, pues, elige a un instrumento humano, en este caso es Moisés, y entra todo el tema de la liberación, ¿verdad? De la salvación de la esclavitud de este grupo de personas que se han quedado en Egipto y que están siendo vulneradas en su dignidad, ¿verdad? Y están siendo, pues, maltratadas. Entonces, si Dios, por ejemplo, lo que nosotros tenemos que ver en las 10 plagas y todo, pues es un tema de pecado. ¿Por qué de pecado? No de parte de los que están esclavos, porque ellos son víctimas, pero sí de parte del faraón, que se ha tomado el papel de divinidad y está actuando, pues, utilizando y apropiándose de algo que no le pertenece, que es un poco lo que se ha leído en Ezequiel en esta semana, ¿verdad? Cuando manda a Ezequiel a Sidón, a Tiro y Sidón, para que le diga al rey, pues, te estás tomando atributos que no te pertenecen, porque no eres Dios. Bueno, eso mismo pasaba con el faraón, ¿verdad? Y entonces ahí se ve todo ese movimiento de Dios demostrando que Él es el Señor, mostrando su señorío sobre este pueblo, ¿verdad? Y aunque el faraón, pues, endurezca cada vez más su corazón, al final, el faraón es el que decide que se vaya a este pueblo después de la muerte del primogénito. Pero entonces vamos viendo esa acción salvadora de Dios para hacerlos un pueblo, o sea, ya luego en el Sinaí. Ese es el tema central del judaísmo. Después de todo eso se va elaborando pues todo el tema y los profetas, como estamos hablando ahorita, Ezequiel, que es lo de esta semana, pues vemos ayer, ¿verdad? Donde habla, bueno, pues ¿qué pasa con los pastores? Ve y diles a los pastores, en lugar de apacentar las ovejas, se alimentan de, bueno, ya hay toda un desarrollo, pero esa es la historia que podemos ver de pecado, pero esa no es lo que se revela. Eso es lo que nosotros vemos con toda claridad. El pecado, el mal, lo vemos con toda claridad. No necesita que se nos dé una revelación desde el cielo. La revelación que se hace es, yo voy a ser el pastor de mis ovejas. Esa es la revelación, ¿verdad? Dios mismo que va a actuar, que ese papel ante la rebeldía, ante la necedad, Él toma ese señorío y ahí venía el Salmo, ¿verdad? Yo soy el buen pastor, ¿verdad? El que me lleva a fuentes para darme vida y me alimenta en pastos frescos. Y entonces vamos viendo el cumplimiento de que sí es el pastor, ¿verdad? Y luego, pues hoy seguimos un poco, ¿verdad? No solo se trata de que va a pastorear al rebaño, sino que va a dar un corazón nuevo, va a recrear, va a hacer nueva la realidad, algo que no podemos hacer nosotros por nuestras capacidades humanas, es Él el que tiene que hacerlo en nosotros. Entonces, la oración va nuevamente centrada en el tema de la alianza, el corazón nuevo. Crea en mí un corazón nuevo, renuévame por dentro con espíritu. Esa oración tiene que ver con la alianza. Si yo no tengo ese corazón nuevo, si yo no tengo ese espíritu firme, si yo me alejo de su presencia, si su espíritu no está conmigo, yo no puedo responder a la alianza, al compromiso, no puedo responder al amor que Dios me ha dado. Tiene que ver con la alianza. Y entonces, tal vez desde ahí vamos a entender entonces cómo es que Jesús tiene no la creencia, sino la convicción de en quién está su vida, quién es Él y quién es la realidad de su Padre, cómo está eso totalmente íntimo y cómo está Él vuelto totalmente a su Padre. Entonces, ese convencimiento, esa convicción que tiene Jesús,
pues no la tiene ni Jeremías, ¿verdad? Porque Jeremías es un profeta que ante el sufrimiento pues se queja y pues hasta dice, ¿para qué nací? Tampoco la tiene Job. Ahí hay figuras en el Antiguo Testamento que se quiebran ante, son ejemplos, son prototipos, pero se quiebran, ¿verdad? Ante el sufrimiento. En cambio vemos a un Jesús 100% humano que no se quiebra, sino que realmente tiene una convicción de que esa vida que recibe del Padre, pues al Padre la va a sostener y Él sabrá cómo la sostiene. Él simplemente está confiado en el Padre. Entonces, ese tema restablece la alianza, porque es Jesús humanamente quien asume no solo la encarnación de humana, sino que la historia humana la asume y la vuelve solo una historia de salvación, porque al asumirla, al hacerla propia, al integrarla, al tragársela, por decir así, hace solo una historia, que es la historia de la salvación. Ahora, ahí hay un tema importante porque ese tema de la alianza no tiene memorial. O sea, ese momento de la alianza es simplemente una restauración de una amistad perdida. Pero como hubo una cena anteriormente, en esa cena sí está el memorial. Entonces, ¿cómo nosotros podemos actualizar ese acto de restablecer la relación con Dios? Y eso es lo que hacemos en la Eucaristía. El memorial de la última cena. Porque si ustedes leen Hebreos, dice, el sacrificio fue único y para siempre. Único y para siempre. Muerto él, no vuelve nunca más a morir. ¿Okay? Esto está perfecto. Así es. Y nosotros lo que celebramos es el memorial. Por eso el Papa aquí, su carta se llama, he deseado apasionadamente comer esta cena con ustedes. Ese es el memorial. Eso es lo que nosotros, yo no sé si hablé mucho o confundí más, pero es un poquito una síntesis de cómo es que nosotros tendríamos que entender qué es lo que nosotros de verdad estamos haciendo ahí en la Eucaristía. Pues obviamente Jesús murió una sola vez y para siempre. No es que vuelva a morir, no. Nosotros lo que celebramos es el memorial. ¿Qué quiere decir eso? El sentido que Él le dio a esa su muerte, a esa pasión, a esa muerte. Y es que, si ustedes se dan cuenta que ese relato está identificado con los 4 cantos de Isaías. Y en ese canto, en el último canto, en el cuarto canto, que es el que se lee el Viernes Santo, uno se va a dar cuenta que todo el sufrimiento no se queda en sufrimiento, sino que el cuarto cántico del siervo doliente de Isaías dice, pero mi elegido podrá ver la gloria por ese acto y entonces, aunque no dice resucitará, pero ahí se ve todo el proceso que no se acaba con la muerte ni con el entierro, sino que llega a tener toda esa fuerza liberadora que es la acción salvadora de Dios a través de Jesucristo, ¿verdad? Fíjense que eso es la teología, eso es el hilo conductor, eso es cuando nosotros tenemos que ir conectando no solo con un versículo, porque generalmente nosotros decimos, Jesús dice, pidan y se le dará, pida, y entonces ya ahí está, y cuando ahí dice pidan y se le dará, pues queda pedidera, ¿verdad? Pero sí, dice eso, pero no dice solo eso, dice muchas cosas y hay que acordarse que Jesús, históricamente hablando, como judío, lo que tenía a su alcance, con lo que él oraba, era con los salmos, era lo que él tenía, la Torá, ¿verdad? Y la Torá pues estaba formada por el Pentateuco,
por algunos libros proféticos y por los salmos. Entonces era lo que tenía el judío. Entonces Jesús eso tenía a su alcance y con eso oraba y con eso, y eso es lo que él se aplica, ¿verdad? Por ejemplo, cuando está en Nazaret y abre el rollo de Isaías, dice, esto se ha cumplido hoy. O sea, se está aplicando la palabra de Dios, la revelación que Dios ha hecho en otro momento, la está actualizando él en su persona. Entonces, fíjense que es interesante que nosotros nos demos cuenta que la teología es eso, es una interpretación teológica, obviamente, o sea, cuando se dice teológica es desde la fe, pero sí es desde la fe, pero tenemos que ubicarnos. ¿Cuál es nuestra fe? ¿De qué se trata? A pesar de que en el credo decimos que es trinitaria, ¿por qué decimos que la iglesia es santa católica? ¿Por qué es santa? Bueno, porque en el Antiguo Testamento yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo, Él es el 3 veces santo, el santísimo, el pueblo tiene que ser santo. Y entonces el decálogo, o sea, las 10 palabras no son mandatos, ni siquiera son exigencias, son 10 palabras para mantener esa relación amistosa con Dios y que Jesús la sintetiza en 2. Pues simplemente es Dios y el prójimo y ya se acabó todo, no hay más. Si tienes seriamente un respeto convencido a Dios, pues lo tienes al prójimo y ahí se acabó la historia. No hay más. Entonces, todo lo demás que se pueda decir son comentarios, pero el hecho es ese. Entonces, nos damos cuenta que siempre vamos a faltar al amor y al prójimo, a nosotros mismos, a Dios. Bueno, y es por eso que nosotros nos acercamos siempre reconociendo esa falla personal humana. Y por esa falla personal humana que pertenece a toda la humanidad, pues entonces nosotros hacemos oraciones y sacrificios de reconciliación. ¿Pero de qué se trata entonces? Restablecer la alianza. Ese es el sentido del memorial. Entonces, pero el punto del asombro tendría que ser, pues, darnos cuenta de que eso se actualiza y pasa verdaderamente hoy a través de esas acciones y gestos simbólicos, ¿verdad? Y eso tendría que maravillarnos, pero aquí es donde ya entramos en los otros números de esa formación que se necesita, ¿verdad? Y que dice que el Concilio Vaticano, sobre todo en las 4 constituciones, pues le dio muchísima importancia, sobre todo Sacrosanto Concilio, que fue la primera constitución que se terminó, porque terminó en el 63, imagínense, fue una de las primeritas. Entonces se le dio sumamente la mayor parte de importancia al tema litúrgico. Y como consecuencia, las otras 2, Dei Verbum, o sea, como la palabra de Dios, Lumen Gentium, como todo desde esa perspectiva ser luz, y Gaudium et Spes, la alegría, ¿verdad?, de la humanidad. Pero aquí en el 28 nos presenta el tema de la posmodernidad, que es ahora un reto casi imposible, porque las generaciones actuales pues tienen otras perspectivas, ¿verdad? Han perdido el sentido de la trascendencia, no, realmente ya no les interesa. Más que interesarles la salvación, que no se puede conseguir por uno solo, lo que a la mayoría nos interesa más es la seguridad. O sea, que se nos quite esta enfermedad, que se nos pase esto, que nos quite aquello. Y entonces todas las peticiones van como que a Dios se le olvidara todo lo que está pasando y nosotros tenemos que asesorarlo, que haga esto, que haga aquello. Y así se ha vuelto nuestras liturgias, con una lista inmensa de peticiones, ¿verdad? De pedir y pedir y pedir y pedir. Y la gente se siente contenta haciendo eso, ¿verdad? Bueno, siente por lo menos ya le pedí a Dios que nos ayude, ya le pedí, pero no ese es el sentido realmente, ¿verdad? Sino que el reto es mucho más fuerte, mucho más
complejo, ¿verdad? Porque entonces dice aquí, tema, pues otra vez, dice el Papa Francisco, nos recuerda el gnosticismo, o sea, que estamos solamente dirigiéndonos a una divinidad y estamos teniendo casi la misma actitud pagana, ¿verdad? De ofrecerle sacrificios, oraciones y todo como para tranquilizarlo y tenerlo pues ahí como contento con nosotros, gnosticismo. Y el pelagianismo, sí, bueno, yo soy buena, ¿verdad? Es por mis méritos, tú, bueno, y ahí presentando pues como todos mis esfuerzos humanos. Entonces dice, estamos en esa realidad, ¿cómo cambiarla? ¿Cómo hacer? Y aquí en este 29 es donde habla de las 4 constituciones, Lumen Gentium, Dei Verbum, Gaudium y Sacrosanctum Concilium, que les decía yo que es la primera. Mire, esa segunda, dice, concluye la segunda sesión del concilio el 4 de diciembre del 63. Y entonces, que es Sacrosanto Concilio precisamente. Y aquí está la oración que hace el Papa, ahora San Pablo VI, ¿verdad? Cómo agradece, ¿verdad? Toda esa discusión que hubo en el primado ahí, cómo con tanto esfuerzo se examinaron los hechos, ¿verdad? Se fueron dando cierta prioridad a ciertos temas para que tuvieran importancia en la vida de la iglesia, ¿verdad? Y entonces al final de todo ese esfuerzo, de toda esa lucha, pues vean lo que dice realmente, hacia dónde dirigen ellos el homenaje de ese esfuerzo que es Sacrosanto Concilio, ¿verdad? La segunda sesión del concilio. Entonces dice primero a Dios, por supuesto, siempre Dios va a estar como lo más importante en todo lo que hagamos, no solo dentro, sino fuera de la iglesia. Entonces el primer puesto, Dios, ¿verdad? La oración, como nuestra primera obligación, pero oigan, entonces, todo el esfuerzo de la oración es para poder capacitarnos, que Dios nos dé su espíritu para podernos relacionar con Él, ¿verdad? Por eso es una obligación, corresponderle, tener esa amistad, esa relación íntima, que no solo es externa, tampoco es espiritual, sino es integral, ¿verdad? Luego la liturgia, que es el tema fundamental, primera fuente de la vida divina que nos comunica. O sea, ahí está el tema de la belleza. Dios que nos comunica su vida, que nos la transmite, o sea, como una transfusión. Cuando nosotros vamos a misa, vamos a tener como una transfusión de sangre, como una revitalización, ¿verdad? Y dice, la liturgia es la primera escuela de nuestro espíritu, el primer regalo que tiene el pueblo cristiano, ¿verdad? Que con nosotros, el pueblo entero, que junto conmigo, que estoy ahí, cree y ora. Pues sí, es vital tener esa amistad. Fíjese que cuando, por ejemplo, yo veo el tema de las intercesiones, ¿verdad? Y a veces dice, hablando de lo humanamente normal, ¿verdad? De cotidiano, de la vida humana, entonces dice, mira, tú conoces imagínense, pues a alguien importante, no sé, yo no sé si un ministro es importante, o yo no sé quién, una persona importante, ¿verdad? Y tú la conoces, tú no me puedes ayudar para que me haga tal favor, o digamos que en un banco, tú conoces al presidente de ese banco, tú no me puedes ayudar. Y lo primero que le dice la persona es, sí lo conozco, lo que pasa es que tengo ratos de no llamarlo, de no relacionar, y me da como tanta pena de ir y solo para molestarlo. Fíjense cómo humanamente, si uno no tiene una relación íntima, entonces como que da pena, ¿verdad? Decir, es que la relación no la tengo muy bien, tengo rato, no le he hablado, no lo he llamado, no he preguntado cómo está. Ahorita con la pandemia ni siquiera pregunté cómo le había ido y solo llegar para pedirle. Y fíjense,
En cambio nosotros en relación con Dios, pues sí, sí como algo que tenemos, ¿verdad? Aunque no tengamos esa relación tan íntima, tan cultivada, pues ahí estamos, como que muy convencidos de que en ese sentido, pues sí es nuestro papel interceder. Y de hecho lo es, porque los profetas, ¿y cuáles son los dos temas del profetismo? Primero, asumen el pecado del pueblo, lo asumen, lo sufren, y luego ellos interceden, oran, ¿verdad? Lo denuncian el pecado, obviamente, pero interceden ante Dios y hay toda una relación ahí entre Dios y el profeta y el pueblo, ¿verdad? Entonces tenemos ese sentido de la oración. Y luego, pues, esa oración que sí es escuchada, que regenera, ¿verdad? Regenera al pueblo, lo que veíamos hoy en el Salmo. Entonces, dice el Papa aquí en el numeral 31 que él no se puede detener en toda la riqueza que tiene cada una de estas constituciones, las anteriores aquí, porque realmente es mucho, ¿verdad? Y solo está la oración de acción de gracias a Dios primero, a la oración, al Espíritu. Y aquí quería compartirles algo que oí en una conferencia de la Facultad de Teología de Navarra esta semana, y que decía, fíjense, dice que ante la situación que vive la iglesia actual, algo nosotros tenemos que tener claro. La iglesia no suscita al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que suscita la iglesia. Y si la iglesia ha perdido esa relación trascendental con ese espíritu, pues la iglesia va a desaparecer. Pero eso no implica que vaya a desaparecer todas las formas o todo el sentido trascendente de Dios. Ya el espíritu verá las formas nuevas para ir suscitando ese pueblo de Dios. Fíjense que tiene sentido. ¿Cómo tiene sentido? 400 años quedan en esclavitud, 400 años, ¿verdad? Fíjense, es un tiempo que se quedan ellos sin identidad, sin nada, sin escuchar a Dios. Bueno, eso se puede volver a repetir, ¿verdad? Pero eso no significa que se haya perdido la historia de la salvación, como a veces he oído yo que dicen, ¿verdad? Ay, que nos vamos a quedar sin sacerdotes y entonces nos vamos a quedar sin Eucaristía. Es decir, la iglesia no suscita el Espíritu Santo, es al revés. El Espíritu Santo suscita la iglesia. Y si la iglesia no ha sido fiel a esa relación, pues eso, para que el Espíritu Santo suscite algo nuevo, pues tendrá que ir desapareciendo lo viejo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice Jesús? No se puede echar un vino nuevo en odres viejos. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Es fuerte ese comentario o no? ¿Andan por ahí o ya se fueron? No, aquí estamos. ¿Y qué dicen de eso? Aquí estoy. ¿Y qué dicen eso? De que la iglesia no suscita el espíritu, sino es el espíritu el que suscita la iglesia. Pues tiene que ser partir del Espíritu Santo, ya lo dice el Evangelio, que es a través del Espíritu Santo que podemos orar. Sí, pero ven, es como cuando la gente se angustia pensando, ay, es que ya no hay sacerdotes, hay que pedir vocaciones, porque de lo contrario nos vamos a quedar sin Eucaristía. Eso no puede pasar. O sea, ya el Espíritu Santo provocará cosas nuevas, ¿verdad? Irá sacando, ahí como la parábola que pone Jesús, va sacando de aquel cofre cosas nuevas para que se vaya revitalizando ese pueblo de Dios. ¿O no es así? ¿Qué dicen ustedes? Sí, definitivamente. Yo solo les quiero comentar que estaba escuchando yo que la iglesia algo tiene que hacer porque ya no hay vocaciones religiosas. Entonces lo que deben hacer es que permitan que los sacerdotes se casen para que así hayan más vocaciones. No, no, no.
No creo que sea la respuesta. Mira, el Por domingo, supuesto. el párroco de San Martín dio misa en Betania y al final nos dijo, ya no nos damos abasto. Por favor, pidan vocaciones. No sabemos en qué va a parar todo esto. Él, por ejemplo, está cubriendo todo lo que hacen los de Santiago, los de misioneros del, ¿cómo se llama? Los del Padre Santiago Martín. Está cubriendo esas Los misas. franciscanos. Franciscanos de María. Tiene otro nombre, pero bueno. Pero entonces decía, no nos damos abasto. Yo tengo que estar diciendo 4 misas, me voy de un lugar para otro y digo un lugar para otro. Pidamos vocaciones. Eso sí lo dijo muy claro. Pero fíjense que no sabemos a dónde, pues vean esa conferencia de Navarra, sí sabemos. O sea, la iglesia no suscita el espíritu. Él no sabrá, pero no sabe porque son datos revelados. Jesús reveló que se iba para enviar su espíritu. Esa es una revelación. Sí. Y nosotros debemos creer en lo que se revela, porque eso no lo sabríamos por nosotros mismos. O sea, nosotros sí sabemos que el Espíritu va a suscitar cosas nuevas. Si ellos no se dan abasto, pues será porque hay responsabilidades de la misma iglesia, de nosotros mismos, porque nosotros somos iglesia. Entonces, pero el Espíritu nosotros no, hagamos lo que hagamos, nosotros no podemos, no tenemos la capacidad de amarrarle las manos a Dios y a encerrar su espíritu en una jaula. Eso no podemos hacer. Menos cuando dijo que yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Ah, pues ya ves, entonces ese es dato revelado. Y ahí tiene que estar nuestra confianza. Claro que sí sabemos, el Espíritu va a suscitar cosas nuevas. Y lo que nosotros tenemos que pedirle es estar en esas cosas nuevas. Es que nuestro corazón no se envejezca, no se quede con esclerosis, angustiado o agobiado, sino que la esperanza en la acción de Dios en nuestra historia no se agote nunca. Como es en el Antiguo Testamento, no se agota, a pesar de que están en el exilio. Ahí está el profeta dando voces de esperanza. Yo los regresaré, yo les daré la tierra, yo les volveré a dar, yo seré su pastor, yo caminaré con usted. Bueno, esos son los datos revelados. Ahí está nuestra fe. Nuestra fe no está en opiniones que dijera yo, cortas, diminutas. No, nosotros, bueno, al menos pienso yo, pues nosotros tendríamos que entender el dato revelado, o sea, lo que Dios da a conocer. Y revelado quiere decir que nosotros no tendríamos la capacidad de comprensión, ni siquiera de intuir cómo es Dios, si Él no lo hubiera dado a conocer. Eso quiere decir un dato revelado, una acción revelada. Entonces, si Él ha dejado su espíritu, ahí está su espíritu. Todo está con que nosotros dejemos actuar al espíritu. ¿Y para qué tenemos que hacer eso entonces? Para eso debemos orar, Señor, ayúdame. Fíjense que a partir de esta carta, yo cuando voy a misa todos los días, mi primera oración es, Señor, dame tu espíritu de asombro, que yo en este momento pueda glorificarte, que yo se me olvide todo. Yo no voy para recordarme nada ni relajarme en nada. Yo voy para encontrarme contigo, para adorarte. Dame tu espíritu de adoración, dame tu espíritu de asombro, dame el sentido de belleza, no importa lo que el sacerdote diga o no diga, háblame, o sea, céntrame en los signos que me van a conducir a ti. Esa es mi oración a partir de esta carta. A partir de esta carta yo he cambiado mi oración, porque he entendido que realmente ese sentido de asombro no lo tengo, a pesar de que voy a misa todos los días, que estoy en misa y de repente me empiezo a acordar de cosas que me faltaron, que tengo que hacer, o empiezo a repasar la clase que voy a dar más tarde. Y no voy a eso, no voy a eso. Aunque esté pensando en que la clase es litúrgica o historia de la salvación o bíblica, yo no estoy ahí para preparar mi clase. Yo estoy ahí para un encuentro con el Señor. Vean cómo
podemos desviar las cosas. Luego, hoy, por ejemplo, a pesar de que le pido al Señor que me dé ese espíritu, ¿se acuerdan que el Padre me pregunta constantemente que si yo llego a tiempo? Ahora me le pongo enfrente para que me mire, pero por estar enfrente, hoy me di cuenta que un ministro de la comunión llegó antes de la comunión a la misa y yo decía, Señor, por favor, yo no vengo a darme cuenta de nada de eso, pero me doy cuenta que puedo hacer. Entonces, todas esas distractores, todo eso que está ahí, luego una ministra me da la comunión y me dice, por favor, ingiérala enfrente de mí, así con ese tono. Y digo yo, ay, Señor, dale caridad. Yo que quiero tu belleza y tu asombro y van aquellas piedrecitas. Pero luego le digo, Señor, que sean como mosquitos que pasan, que solo me los sacuda y no me quede en eso. Vamos, que tiene que ser como algo, no es fácil, no es fácil. Sí, Susi. No, lo que estás diciendo es que no es posible evitar las distracciones. Pero no solamente los pendientes, sino lo que está al vecino de junto. Ayer una señora cantaba a bronco pecho como soprano. No se puede orar así. Entonces, las distracciones son parte de nuestra vida porque no somos ángeles. Ahora, yo le pido a la Santísima Virgen desde que voy saliendo de la casa que me acompañe, que me tome de su mano, que me alcance la gracia del Espíritu Santo, de orar con humildad, porque voy a encontrarme con el Señor, que me acompañe ella a recibir la palabra para que la haga vida, y después en la Eucaristía, que sea ella la que tome la Eucaristía, porque yo no soy digna. Esa es mi oración de principio. Fíjate, pues sí, entonces uno va a ir, pero se va siendo consciente de todo lo que pasa, ¿verdad? Y entonces a veces es también darle gracias a Dios de ser consciente, porque mira, si estás consciente es porque estás despierto, estás vigilante, estás bien, te estás dando cuenta de todo lo que estás pasando, pero ahí entra luego la oración, ¿verdad? Toma control de todo esto porque de veras solo yo no puedo, pues, yo no puedo hacerlo. Entonces ahí los pensamientos salen como flechas y uno ni cuenta se da. Entonces son involuntarios, ¿verdad? Entonces, obviamente que eso pues no es ni pecado, la tentación es consentir, ¿verdad? Consentir, ya yo quedarme, ajá, y me doy cuenta y ya me quedo y eso ya me quitó la atención el resto del tiempo, ahí ya la cosa yo ya me fui, ¿verdad? Pero como gracias a Dios uno está un poquito vigilante, un poquito despierto, un poquito consciente, la oración ha hecho que uno esté a lo que va, a qué va realmente, entonces, pues ahí está, en eso. Y forma parte de esas tensiones entre nuestra naturaleza humana y la presencia en lo que estamos, ¿verdad? Así va todo este tema de la reforma, de toda esta formación nueva. Por eso dice aquí el Papa en el 32, volvamos de nuevo al cenáculo de Jerusalén, en la mañana de Pentecostés cuando nace la iglesia, célula inicial de la nueva humanidad. Solo la humanidad de hombres y mujeres reconciliados, porque han sido perdonados, vivos, porque Él está vivo, y habitados por el Espíritu de la verdad, pueden abrir el angosto espacio del individualismo espiritual. Entonces, vemos lo que tú decías, casi que este numeral responde a lo que tú decías, Susi. No somos ángeles, claro que no lo somos, pero somos la comunidad de hombres y mujeres que estamos conscientes de ser reconciliados. ¿Cómo? Pues cuando nos confesamos desde el principio como pecadores, pues sabemos que vamos a esa reconciliación que obviamente no merecemos, ¿verdad? Pero somos perdonados. Porque si no fuéramos perdonados, si no tuviéramos esa certeza, pero tenemos que tener la certeza de pecado y la certeza del perdón, las dos certezas. Porque si el yo pecador lo digo así nada más corridito, como que eso no va conmigo, sino que solo forma parte de la estructura, pues difícilmente me voy a sentir perdonada y difícilmente voy a perdonar a otro, pues porque el hecho de ser reconciliados es el que nos va a permitir reconciliarnos con los demás. El estar conscientes, como tú dices, estamos vivos, somos seres humanos vivos,
pero reconciliados, ¿verdad? Vivos con toda nuestra humanidad, pero porque Él está vivo, es un don, la vida es un don, ¿verdad? Habitados por ese espíritu de verdad. Entonces, solo desde esa perspectiva, ese espacio del individualismo, donde cada quien es cada quien, y la soprano ahí cantando a todo pulmón con el Señor, quitando nuestra atención, ¿qué podemos hacer? Y otro más desafinado, el Padre. No, fíjate que ahora, con el problema de mi pierna, tengo que subir la pierna porque la celulitis se puede convertir en algo más grande, que se llague la pierna. Entonces me siento en la banquita y me pongo un cojín y ahí estoy buscando el equilibrio para no caerme. Entonces voy a hablar con el párroco que me presten un banquito porque tengo que tener la pierna en alto. Claro, ¿ves? Entonces ahí vamos con nuestras limitaciones, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno, pero ante todo reconciliados, ¿verdad? ¿Por qué reconciliados? Porque siendo pecadores hemos sido perdonados. Entonces hay que partir de la realidad teológica que nos presenta el tema, ¿verdad? Comunidad de hombres y mujeres reconciliados, porque somos perdonados. Y estamos ahí porque nos convoca, porque nos ha dado, a pesar de la pierna, del dolor. Hoy, por ejemplo, yo me levanté y decía, hoy sí que estoy muy cansada, hoy no tengo. Pero me recordé de aquel canto que dice que las fuerzas se rehacen en la mesa. Dije yo, bueno, si estoy cansada, tengo que ir a rehacer las fuerzas alrededor de la mesa. ¿Sí han oído ese canto? ¿No han oído ese canto que hacen en el ofertorio? ¿Cuál dices? Ese de que las fuerzas se rehacen en la mesa, en torno a él, con la fracción del pan en torno a él. No me acuerdo. Bueno, pues es un canto muy lindo que hoy me lo recordó, cuando yo dije, hoy sí que amanecí sumamente cansada. Hay que rehacer las fuerzas en torno a la mesa. Entonces, ahí tenemos dos temas, el de cenáculo, el del Pentecostés, que nos dan ese tema de la fracción del pan, ¿verdad? Con la certeza de que el Señor está vivo, que está resucitado, que está presente, no solo en su palabra, con sus gestos, con su ofrenda de su cuerpo y de su sangre. También tenemos el tema de los caminantes de Maús, que es lo mismo, ¿verdad? Que físicamente desaparece ante esos gestos porque se queda en esos gestos, en esos signos. Entonces, ahí es donde nosotros descubrimos que ese es un lugar privilegiado. No es el único, ciertamente, pero es como el más fuerte, ¿verdad? Y que sabemos que gracias a ese momento nosotros pues podemos participar de ese encuentro y llegar a ser plenamente lo que somos llamados a ser. Entonces, ese tema de Pentecostés no es un tema solamente para Pentecostés, para aquella fecha, ¿verdad? Sino que siempre, siempre está abierto como relación con Dios. ¿Sí, Susi? Mira, estoy viendo que ya Hilda se va a tener que salir porque la están llamando de los otros grupos. Bueno, pues Pero entonces nos quedamos en el 33 para leer lo que puedan. Hoy hablé así porque las demás no me dijeron, no vas a pedir las lecturas porque no vamos a estar. Ok. Oye, otra cosa, antes de que cierres, yo te quiero hacer dos preguntas si tienes tiempo. Ya Hilda ya se va. Va. Buenos días, gusto Adiós, saludarlas. feliz, un abrazo. Feliz fin de semana. Con el gran auditorio que tenemos, Ajá. pues por eso te quise